Al nacionalismo un 10, a la política un 8, a la responsabilidad un 10 también, a la solidaridad un 10 también. A la democracia creo le pondría un 9, a la solidaridad le pondría un 8, a lo político le pondría un 5, al nacionalismo creo le pondría un 6. A la democracia le daría un 7. A la política le daría un 3. A la solidaridad le daría un 9. Nacionalismo le daría un 8. No, definitivamente no. Ya alguien ya trae definida de cierta manera su personalidad y es algo que viene inherente, es una esencia que viene en nosotros, ¿no? Entonces lo único que hay que hacer es retomarlos. Yo creo que tenemos alumnos con valores importantes que deben ser fomentados. Que los hagan menos corruptibles. Y que sean más nacionalistas. El no tener aprecio por el nacionalismo, el no tener aprecio por la libertad, el no considerar la democracia como un valor propio, pues indudablemente que nos llevaría a deshacer nuestra nación. Pero yo creo que escuchando estos testimonios encontramos algo muy interesante. Esa democracia que se ha vivido no les gusta, pero yo coincidiría con ellos. Esa no es la democracia es la participación responsable permanentemente. Es interesante notar cómo los jóvenes, cuando están hablando de estos mismos temas, lo hacen refiriéndose a aspectos muy personales, muy directos, muy inmediatos en sus vidas, en su familia. Quiere decir que sí saben y sí comprenden lo que es el verdadero nacionalismo. Sí lo están viviendo. Nacionalismo no es el grito de septiembre, sino es el querer a mi familia, el querer a los valores de mi familia, que los hemos heredado desde hace tiempo de nuestros padres y que vamos a transmitir. Eso es el verdadero nacionalismo. La patria, el nacionalismo, la nación mexicana, no es una entelequia, no es una configuración intelectual hecha por alguien. Es la realidad cotidiana en mi casa, en la calle, en el micro, en el metro, en el auto, en la clase, en el taller. Ese es el verdadero México. La Dirección General del Sistema de Institutos Tecnológicos en México ha decidido incluir por primera vez, imagínense ustedes, después de 55 años, incluir la materia de ética social como materia curricular. Se tuvo que hacer un estudio para ver qué otras materias eran reducidas en su tiempo para poder incluir la materia de ética social. Pero estamos ante una clara intención de responder precisamente lo que nuestras familias pedían, y es más, lo que la sociedad como tal está pidiendo en un aspecto muy específico, que es el empresariado. Las instituciones económicas de nuestra nación, las instituciones productivas, lo que están pidiendo no es solamente hombres y mujeres capacitados tecnológicamente, sino hombres y mujeres que puedan y sepan convivir con los demás. Este es el principio de la ética social y el principio de la ética personal. Claro. Hombres y mujeres que tengan una concepción clara de por qué vale la pena convivir mejor con los demás, dejando atrás el fracaso histórico del siglo XX con el individualismo egoísta que nos llevó a sociedades extremadamente explotadoras del uno y del otro, ¿verdad? Claro. Y que nos hicieron competir a veces en forma feroz, pasando sobre los demás. Esto lo tenemos que ir dejando atrás. Tiene que quedar no solamente en la historia, a eso yo lo pondría en el basurero de la historia, ¿verdad? No solamente atrás. Pero ¿por qué lo vamos a sustituir? Por un concepto de solidaridad,
por un concepto de fraternidad nacido precisamente en los hombres y mujeres que están a punto de salir a la sociedad y a darle a la sociedad lo que ellos han recibido durante los años de formación que México ha invertido en ellos. Además de las ideas de nuestro invitado, conocimos la opinión de otros especialistas. En realidad, la descomposición social que estamos padeciendo en nuestro país, pero no solo en nuestro país, que se manifiesta en innumerables eventos, hace necesario precisamente que la ética manifestada en la educación cívica, que incluye la formación en la democracia y en la república, como algo urgente. En primer lugar, deben de tener una conciencia de ser ciudadanos, es decir, deben de tener una formación humanística, ¿no?, para poder, aun cuando no sean profesores que impartan en el área de las humanidades o las ciencias sociales, aun cuando estén en las ciencias naturales, aun cuando sean químicos, cuando sean físicos, deben de tener un mínimo de formación humanística que les permita cuestionarse, que les permita cuestionar a los alumnos sobre la distribución de esos bienes, sobre la justicia o la injusticia que hay en nuestro país y cómo desde su profesión contribuir a preservar ese espacio público, esas cosas que son de los ciudadanos. Hay que ser muy conscientes de que si no nos hacemos menos corruptos, pronto vamos a perder nuestro país. ¿Por qué? Porque tal y como se está configurando el sistema social global, parece que está imperando la lógica de la cleptocracia, es decir, que las organizaciones de los grandes capitales están formando como estructuras mafiosas de poder. Esto quiere decir que tienen representantes en las Fuerzas Armadas, en los gobiernos, en las empresas privadas. Entonces empieza a haber una serie de procedimientos en que se apropian de lo público de una manera totalmente inconcebible. Lo público, que es la garantía de cohesión de un pueblo, empieza a desaparecer. Y cada quien se agencia lo que puede de ese espacio público, se privatizan lo público. Desde la gran empresa que puede adquirir un banco, o una cadena televisiva, por ejemplo, que es parte del espacio público, lo puede privatizar y hacer suyo, hasta el franelero de la esquina que se apropia de un pedazo de calle para usufructuarlo y vivir de él. Lo más fácil sería explicar la corrupción como parte de nuestros genes de mexicanos. O sea, los mexicanos somos corruptos, así es, así funciona, ¿no? El que no tranza no avanza, etc. Y gran parte de los mensajes en los medios de comunicación de masas es ese. La corrupción empieza contigo. No seas corrupto y entonces arriba se van a arreglar las cosas. Esa es una falacia, es un sofisma, en realidad. Lo que pasa es que es muy fácil echarle la culpa al ciudadano medio y decirle, la corrupción eres tú. Aquí empieza la corrupción y con eso nos lavamos las manos arriba. Esto nos permitió resaltar las siguientes ideas muy importantes. Nos consta, tenemos la evidencia documental de que las mejores escuelas en este momento en México, las que más pronto alcanzan mejores niveles académicos, no son necesariamente las escuelas que tienen más recursos materiales, sino aquellas en las que hay más participación social, en donde hay más vida democrática. Y esto es lógico, ahora lo vemos lógico, pero tuvimos que llevar este experimento, esta vida, para poder tener la constatación práctica. ¿Por qué? Pues porque los niños y los jóvenes y los adultos jóvenes viven mejor, están más encontrados consigo mismo cuando el ámbito educativo en el que están es un ámbito de armonía. Los niños aprenden más cuando ven que sus papás y sus maestros son amigos. Aprenden más, hay un equilibrio psicológico, hay una estancia a gusto del niño en la casa y en la escuela, y entonces aprende más. Lo mismo sucede en el ámbito de la educación superior. Son mejores profesionales
son mejores profesionistas aquellos hombres